Kobe es la sexta ciudad más grande de Japón y uno de sus principales centros comerciales. Una mañana de invierno, justo antes del alba, se ve golpeada por la tragedia. De repente y sin previo aviso, un terremoto de proporciones colosales azota la ciudad, destroza las carreteras y derrumba los edificios. En 20 segundos, Kobe queda en ruinas y mueren más de 5.000 personas. Ahora, mediante las más avanzadas simulaciones por ordenador, revelaremos por qué murió tanta gente en el país del mundo que se supone que está mejor protegido frente a los terremotos. Detrás de cada desastre hay una cadena de sucesos críticos que deciden quién vive y quién muere. Descubramos lo que ocurrió en la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos. Segundos catastróficos. El terremoto de Kobe. Asia. Japón. Kobe. Con cerca de 500.000 de habitantes, Kobe es famosa por sus vistas espectaculares, pero aquí, la tierra es un bien escaso. Kobe se encuentra embutida entre las montañas de Rokko y las aguas azules de la bahía de Osaka. El centro de la ciudad se asienta en una estrecha franja de tierra de solo 5 kilómetros de ancho. Al este y al oeste hay zonas residenciales de viviendas tradicionales densamente pobladas, y al sur se encuentra el gigantesco puerto mercante, sobre una serie de islas ganadas al mar mediante el vertido de millones de toneladas de tierra. Es uno de los puertos más grandes del mundo y factura unos 60.000 millones de euros en mercancías al año. Para aprovechar al máximo el valioso espacio, 160 kilómetros del moderno sistema de autopistas se han construido elevados sobre pilotes por encima de la ciudad. El lunes 16 de enero de 1995 es un soleado día de invierno y la temperatura ronda los 0 grados. Es fiesta nacional y la ciudad está llena de gente disfrutando del día de asueto. Pero bajo sus pies se encuentra un subsuelo plagado de fallas. Estas grietas inestables que hay en la Tierra a 20 kilómetros de profundidad están causadas por los movimientos de la superficie terrestre. Japón se asienta sobre una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo. En Kobe esas fallas discurren a lo largo del centro de la ciudad y en paralelo a las montañas. Pero la ciudad ha tenido suerte, sus fallas apenas son activas y no ha sufrido ningún terremoto importante en los últimos 40 años. A 10 kilómetros al este del centro se encuentra el barrio residencial de Higashinada, en el que la mayoría de las casas son de diseño tradicional japonés, con estructuras de madera y techos de teja ornamentados. En una de ellas, construida hace medio siglo, vive Yukiko Sono, de 59 años. Comparte la casa con su hijo Satoshi y su perro. Su nieta de 5 años está pasando el día de fiesta con ellos. Yukiko ha vivido en Kobe toda su vida y solo ha presenciado 2 temblores sin importancia. Fueron terremotos muy pequeños. Ni siquiera recuerdo que se cayera nada de las bardas, así que los seísmos nunca me habían dado miedo. A 30 kilómetros al este de Kobe se encuentra el Observatorio Sísmico de Osaka. Aquí los científicos monitorizan parte de una red de miles de sensores sísmicos repartidos por todo Japón. Esta noche Toshio Arimoto está de guardia con un colega. En los últimos 20 años ha observado varios terremotos grandes en todo el país y hoy no le parece un día de trabajo normal. Como era fiesta, me parecía que tenía el día libre y no me esperaba una gran carga de trabajo. 6:26. Su pacífica guardia se ve interrumpida por un repentino temblor de tierra que mide 3,6 grados en la escala de Richter. La red de sensores se dispara. A Arimoto no le sorprende. En Japón se registran hasta 1000 terremotos anuales y este es tan pequeño que ni siquiera hace temblar las ventanas. 20 minutos después, la red de sensores vuelve a dispararse y esta vez el temblor que detecta es aún menor, solo marca 2,5 grados. Los sensores indican que los temblores se han originado en el canal Akashi, que separa la isla de Awaji del resto del país. Está a 15 kilómetros al suroeste de Kobe.
En Kobe, la gente ignora los temblores. En Shinshu, a 400 kilómetros al nordeste de Kobe, el conductor de autobuses Yoshio Fukumoto sale de la ciudad rumbo al sur. Lleva 30 años conduciendo autobuses. Me gusta conducir y en la época en que empecé era divertido conducir un autobús. Disfruto mucho con mi trabajo. El destino del autobús de Fukumoto es Kobe. Se trata de un viaje nocturno que dura 12 horas. ...6:55 de la tarde. Se produce un tercer temblor de 1,5 grados. A los científicos les sorprende observar 3 terremotos en tan poco espacio de tiempo, pero no se alarman. De acuerdo con la información sísmica registrada en ese momento, era imposible que se produjese un terremoto de la magnitud del Kobe. En la casa de Yukiko Shono en Kobe, su nieta tiene fiebre. Yukiko llama a su nuera y acuerdan llevarse a la niña a su casa. No pasará la noche en casa de su abuela. ...11 de la noche y 49 minutos. Tras casi 5 horas de silencio, un cuarto temblor agita el canal de Akashi. Allí normalmente se produce una media de 5 terremotos de más de 1,5 grados al año, y ahora se han producido 4 en tan solo 5 horas y media. Satoshi Shono, de 29 años, se queda despierto hasta tarde enseñándole a su madre su última adquisición, un ordenador portátil. Esa noche nos quedamos charlando un rato. Hacia las 12, mi hijo me dijo que debería irme a la cama y que él tenía que seguir trabajando un par de horas más. Martes, 17 de enero, 5:45 de la madrugada. El conductor de autobús Yoshio Fukumoto se encuentra a unos 15 kilómetros del centro de Kobe. Solo quedan 3 personas a bordo. Conduce por la autovía de Hanshin, una carretera elevada de 40 kilómetros de largo que atraviesa Kobe. Se ha construido a prueba de terremotos, pero al igual que el resto de la ciudad, nunca se ha puesto a prueba. Fukumoto espera regresar pronto a su casa en la cercana Kioto. Pero entonces, tras casi 6 horas de inactividad, la superficie bajo el canal de Akashi vuelve a temblar y dispara los sensores del Observatorio Sísmico de Osaka. Esta vez es más que un simple temblor. ...17 de enero de 1995... ...5 de la madrugada y 46 minutos... En la estación de bomberos de la isla del puerto de Kobe, el bombero Makoto Fuji trabaja en el primer turno. Lleva de servicio más de 20 horas seguidas. Le faltan menos de 4 horas para poder volver a su casa con su mujer. A las 5 horas 46 minutos y 58 segundos, el trayecto rutinario de Fukumoto da un giro inesperado. Todo empieza a agitarse violentamente. La autovía empezó a oscilar. Había visto cosas parecidas en el cine, pero nunca en la vida real. Era como conducir entre olas. No podía ver bien, ni me podía concentrar, porque todo se movía. A 4,5 kilómetros al oeste de donde se encuentra situado el autobús, la abuela de 59 años, Yukiko Shono, se despierta de repente alarmada por los temblores bajo su casa. Al principio se puso a temblar todo y pensé que era un terremoto grande, pero luego se paró y creí que había sido uno pequeño. Durante un segundo parece que ha acabado todo. Era muy raro, pero no se oía ni un solo ruido.
Entonces, la casa de Yukiko Shono se viene abajo repentinamente. En la estación de bomberos de la isla del puerto comienza a temblar la tierra. El temblor me recorrió todo el cuerpo, como si el edificio se fuera a derrumbar. Las sillas y los objetos del escritorio se cayeron al suelo. Kobe está sufriendo un gran terremoto. Una cámara de seguridad de la oficina del canal de televisión regional NHK graba los violentos temblores y despierta a un técnico que estaba dormido en una cama plegable. A 18 kilómetros de distancia, en la autovía oscilante, el autobús de Fukumoto está a punto de despeñarse por un lateral, pero frena a tiempo. Sin embargo, cuando parece que el peligro ya ha pasado, comienzan de nuevo los temblores. Tiré del freno de mano y en ese momento la carretera se desplomó delante de mí. Pensaba que nos habíamos caído por el borde. Me quedé paralizado por el miedo. En la estación de bomberos de la isla del puerto, Makoto Fuji mira por la ventana. Contempla algo increíble. Una inundación de agua que sale por las grietas del suelo. No sabía qué pensar. Creía que la isla se estaba partiendo en dos, o que tal vez se hubiera roto una cañería. No tenía ni idea de lo que era. A 30 kilómetros de distancia, en el observatorio de Osaka, Yoshio Arimoto se apresura a detectar el origen del terremoto. Estaba en la isla de Awaji y medía 7,2 puntos. La isla de Awaji se encuentra a un lado del canal de Akashi, a 15 kilómetros de Kobe. Arimoto no se lo puede creer. Por primera vez en más de 400 años, un terremoto grande ha asolado Kobe. A las 5 horas 47 minutos 12 segundos, después del violento temblor, el terremoto se para. Fukumoto no se atreve ni a respirar. Su autobús cuelga del borde de la autopista destrozada. Las ruedas delanteras cuelgan en el aire a 15 metros del suelo. Cree que se van a despeñar e intenta sacar fuera a los pasajeros. Yukiko Shono recupera poco a poco la conciencia entre las ruinas de su casa, pero se encuentra tan desorientada que no sabe ni dónde está. Me dolía todo el cuerpo. Pensaba que había tenido un accidente de coche o que me habían atropellado. Estaba paralizada. Pensé que había sido un accidente de coche. Ahora, el peligro en las zonas residenciales de Kobe es el fuego que brota entre las ruinas de los tradicionales edificios de madera, que amenazan con derrumbarse sobre sus ocupantes. La luz del alba revela la enorme magnitud del desastre. El terremoto ha hundido torres de pisos hasta el suelo. Ha destrozado las carreteras y los puentes y ha devastado barrios enteros de viviendas tradicionales japonesas. Miles de personas yacen muertas o moribundas bajo los escombros. Yukiko Shono está atrapada en su casa, gravemente herida. La temperatura ronda los 0 grados. Si no llegan los equipos de rescate, sus perspectivas son poco halagüeñas. O congelarse o morir abrasada. Un terremoto de una magnitud de 7,2 grados ha asolado la ciudad japonesa de Kobe y miles de personas yacen muertas o enterradas bajo sus ruinas. En la autovía de Hanshin, un autobús se libra de milagro de la catástrofe. Tras sacar a los pasajeros de su interior, el conductor Yoshio Fukumoto hace todo lo posible por contactar con su empresa en Kioto. Llamé a la oficina y dije que la autovía de Hanshin se había hundido y que el autobús se había quedado colgando de un borde.
Me dijeron que esas no eran horas para gastar bromas y se enfadaron conmigo. Le dicen a Fukumoto que vuelva al autobús y recupere los documentos del vehículo por si acaso se termina cayendo. No entendían lo que había pasado. Era difícil de creer. Cumpliendo las órdenes recibidas, Fukumoto regresa al autobús que se encuentra en equilibrio inestable. Se arrastra hasta la parte de delante y recupera la documentación. A la luz del amanecer, saca fotos de su increíble peripecia con una cámara desechable. Desde fuera el autobús tenía un aspecto completamente distinto. Daba mucho más miedo verlo desde fuera que cuando estábamos metidos dentro. Parecía increíble que hubiésemos sobrevivido. Es una fuga milagrosa. Fukumoto sobrevive a su encuentro con la muerte sin un solo rasguño. A 4,5 kilómetros del autobús accidentado, la abuela de 59 años, Yukiko Shono, no ha tenido tanta suerte. Lleva más de 2 horas atrapada bajo los escombros de su casa. No podía respirar, me ahogaba y sudaba mucho. Pensé que la única salida a esa agonía era morirme. Llegué a pensar en cómo podía matarme yo misma. Los servicios de emergencia de Kobe se ven desbordados por la magnitud de la tragedia. Los vehículos de emergencia luchan contra lo imposible al encontrarse con las calles, autopistas y avenidas cortadas. 8:30 de la mañana, Kumiko, la hija de Yukiko, llega a la antigua casa de madera de su madre acompañada por su marido. Su casa, que era más moderna, ha sobrevivido al terremoto sin sufrir daños, y tanto ella como su marido y su hija pequeña se encuentran perfectamente. Pero se queda horrorizada cuando comprueba que la vivienda de su madre ahora no es más que un solar cubierto de escombros de madera y tejas. Se da cuenta de que su madre y su hermano deben estar aterrados bajo las ruinas. En ese momento creí que debían estar muertos, porque me parecía imposible que alguien pudiese haber sobrevivido bajo ese montón de escombros. Las tuberías de gas rotas desencadenan incendios por toda la ciudad. Pero el terremoto también ha destruido las cañerías de agua y los bomberos no tienen con qué sofocar el fuego. Bombean agua desde el mar, pero es un proceso excesivamente lento. No disponíamos de agua para apagar los incendios y sin agua no podíamos hacer nada. Todo lo que había aprendido con anterioridad no me servía de nada después del terremoto. 2:30 de la tarde. En el barrio donde vive Yukiko Shono, las llamas se han extendido rápidamente entre las ruinas de las viviendas tradicionales de madera y ella está cada vez más desesperada. Era una agonía. No podía mover el brazo derecho porque lo tenía aplastado. Pero con la mano izquierda agarré un trozo de madera y empecé a dar golpes para hacer ruido. Fuera, su hija Kumiko escucha algo. No es el ruido que hace su madre, sino los ladridos de la perra de la familia. Kumiko se da cuenta de que la perra trata de decirle algo. Ladraba y se paraba. Luego ladraba otra vez y volvía a pararse. Y se me quedaba mirando. Ladró una última vez y cuando se cayó oí los golpes que daba mi madre. Empecé a llamarla a gritos, mamá, mamá. Y ella me respondió con más golpecitos. Y me di cuenta de que estaba viva. Kumiko encuentra a unos obreros que la ayudan a excavar hacia donde proviene el ruido. Trabajan muy despacio porque un solo movimiento en falso podría causar un desplome total y matar a su madre.
2 horas después, llegan hasta donde se encuentra Yukiko, que a pesar de llevar más de 10 horas enterrada, sigue viva, aunque tiene el brazo derecho paralizado y la cadera rota. El hallazgo de su madre le proporciona a Kumiko la esperanza de poder encontrar también con vida a su hermano pequeño Satoshi en alguna parte. Le llaman, pero no responde. Y continúan excavando. Le encuentran 5 horas después, pero ya es demasiado tarde. Le tomaron el pulso y me dijeron que mi hermano no había sobrevivido. Fue la cosa más horrible que me ha pasado en mi vida. Esa noche tiene que contarle a su madre la noticia de que su hijo está muerto. Solo tenía 29 años. Mi hija me dijo que Satoshi no había sobrevivido. Y me quedé sin habla. No supe decir nada. Cuando se fue, me puse a llorar, tapada con una manta, para que nadie viese que estaba llorando. El hijo de Yukiko Shono es una más de las 5.502 víctimas. Más de 235.000 personas se han quedado sin hogar y más de 100.000 edificios están destruidos. Además, no hay electricidad ni agua corriente. Los daños suman más de 110.000 millones de euros. Los servicios de emergencia de la ciudad no dan abasto y la ayuda del gobierno nacional tarda casi 2 días en llegar. Si Japón se enorgullece de su capacidad para construir edificios a prueba de terremotos, ¿por qué ha quedado Kobe reducida a ruinas? ¿Y por qué los científicos no supieron predecir el seísmo? La ciudad exige respuestas. Se crean 24 equipos de expertos distintos que se embarcan en la tarea de investigar la catástrofe. Los sismólogos se encargarán del terremoto en sí, mientras que los ingenieros se centrarán en el fallo de las estructuras y los inmuebles. Ahora recapitularemos los acontecimientos y profundizaremos en la investigación para averiguar lo que pasó en realidad en Kobe, por qué murió tanta gente y por qué la ciudad quedó devastada. Mediante la más avanzada tecnología de simulación informática, penetraremos donde no llega ninguna cámara, en el corazón del terremoto de Kobe. El profesor experto en terremotos Charles Skowthorne fue uno de los primeros en acudir al lugar del siniestro. Dio la casualidad de que estaba asistiendo a una conferencia sobre sismología a tan solo 30 kilómetros de Kobe y sintió los temblores desde allí. Enseguida se dio cuenta de que se trataba de un terremoto de grandes proporciones. Fue el terremoto más significativo de la segunda mitad del siglo XX. Tuvo un impacto directo sobre una de las sociedades más modernas del mundo que se quedó traumatizada. Los expertos japoneses no podían creerse la magnitud de la destrucción. Mis colegas japoneses lo pasaron muy mal porque nunca se habían esperado nada semejante. Supuso en cierto modo lo mismo que el 11 de septiembre para Estados Unidos, un auténtico trauma. En Japón, los terremotos forman parte de la vida diaria. En el último siglo, el país ha sufrido 13 grandes seísmos con más de 150.000 víctimas. Japón está situado sobre los bordes de 4 grandes placas tectónicas. Cuando alguna de esas placas se mueve, provoca temblores en las miles de fallas que jalonan el subsuelo del país. Kobe se encuentra a 200 kilómetros al norte del borde de la placa más cercana, la de Nankai, por lo que los terremotos son muy poco frecuentes. Pero esta vez el temblor es tan grande que la alcanza de lleno. Los sismógrafos han registrado una magnitud de 7,2 grados en la escala de Richter, tan potente que ha sido captada por sensores situados en el otro extremo del planeta.
Aunque el terremoto ha impactado en pleno centro de Kobe, los expertos descubren con sorpresa que el verdadero epicentro estaba a 15 kilómetros de distancia. Pero no tiene ningún sentido, porque en ese caso Kobe debería haber permanecido a salvo de sus efectos más graves. Entonces, ¿por qué ha quedado la ciudad completamente destruida? El 17 de enero de 1995, un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter asola la ciudad japonesa de Kobe. El epicentro del terremoto se encuentra bajo la isla de Awaji, en una falla que los sismólogos conocen muy bien, pero que no presentaba ningún peligro grave más allá de la propia isla. No se explican cómo ha podido provocar la destrucción de Kobe, que estaba a más de 15 kilómetros de distancia. Semejante devastación solo podría haber sido el resultado de la ruptura de una falla situada directamente debajo de la ciudad. Los expertos analizan cientos de lecturas de los sensores del terremoto de Kobe y descubren un hecho sorprendente. Bajo el canal de Akashi existe una falla subterránea totalmente desconocida. No se había detectado en ningún estudio previo. Es pequeña, pero conecta a Awaji directamente con Kobe. 16 de enero de 1995, 11:49 de la noche. La serie de pequeños temblores que Toshio Arimoto detecta en el Observatorio Sismológico de Osaka no son simples temblores, son la señal de que el subsuelo de ambos lados de la falla está comenzando a moverse, a 15 kilómetros de profundidad bajo la isla de Awaji. 5:46 y 52 segundos. Ahora los científicos saben con seguridad que la violencia del terremoto de Awaji ha provocado una reacción en cadena a través de la falla sin descubrir. El terremoto avanza por esa falla en dirección a Kobe a 9.000 kilómetros por hora. 6 segundos después, la falla que hay bajo la ciudad se abre y Kobe recibe el impacto directo del terremoto, que desencadena una energía equivalente a una bomba nuclear de 65 kilotones. Pero aunque Arimoto hubiese conocido la existencia de la falla oculta, los temblores iniciales no indicaban necesariamente la inminencia de un terremoto. Si nos fijamos a posteriori, sí que podrían haberse considerado una señal previa. Pero no hay forma de predecir un desastre de esas características basándose en unos simples temblores. Incluso hoy en día resulta imposible predecir un terremoto. Ya está claro por qué Kobe ha recibido un impacto directo y ahora los investigadores se centran en cómo pudieron morir más de 5.000 personas en un país famoso por sus ciudades a prueba de terremotos. Cuando los expertos analizan las características comunes de las fatalidades, descubren que la mayoría de las víctimas se han producido en barrios residenciales, en los que la mayoría de las casas están hechas de madera al estilo tradicional. 4.900 de las víctimas han muerto en este tipo de viviendas. La prioridad de los investigadores es descubrir por qué. Cuando examinan su diseño, se dan cuenta de que la estructura de estas casas consiste en un marco de madera muy ligero, coronado por un pesado techo de tejas ornamentales. Las casas japonesas tienen un techo muy pesado, sustentado por unos pilotes bastante frágiles. El techo puede pesar unas 2 toneladas. En una casa moderna se utilizan paredes de madera sólida para ayudar a soportar el peso, pero en las casas antiguas las paredes se construyen de escayola y bambú, sin ninguna resistencia estructural. Los pilotes sin ligar constituyen el único apoyo para el techo, y cuando sobreviene un terremoto, nada impide que la estructura ceda y se derrumbe. El techo aplasta la estructura. Cuando se hunde, arrasa los pisos inferiores y a todo aquel que esté dentro. Fue la causa del 90% de las muertes de Kobe.
Lo que mató a casi todas las víctimas de Kobe fue el estilo de casa japonesa. Es una forma de construir letal. Pero si la estructura es tan frágil, ¿por qué colocan encima tejados tan pesados? Los investigadores descubren con ironía que se construyen así para hacer frente a otra catástrofe natural. No los terremotos, sino los tifones. Kobe es asolada por una media de 2 tifones tropicales al año. A las 5:46 minutos y 58 segundos, la casa a prueba de tifones de Yukiko Shono se hunde bajo la potencia destructora del terremoto. La casa se derrumba sin más, aplastándola a ella y matando a su hijo. Los pesados tejados, una característica pensada para salvar vidas en caso de tifón, se transforman en una sentencia de muerte en caso de terremoto. Aunque la cifra de víctimas es muy superior en los barrios residenciales tradicionales, los expertos descubren que los daños estructurales son muy graves también en el resto de Kobe. Y constatan con asombro que muchos de los inmuebles modernos también se han derrumbado, aunque se habían construido siguiendo la normativa específica para resistir terremotos. El símbolo más emblemático del fracaso de estas técnicas constructivas es la Radial 3 de la autovía de Hanshin. Tiene 40 kilómetros de largo y se eleva sobre la superficie sobre cientos de pilotes de hormigón, pero el terremoto ha derribado más de la mitad de ellos. Y también ha hundido 26 de las 1.304 secciones de carretera. Se construyó en 1964 y es una arteria de transporte clave con un tráfico diario de unos 180.000 vehículos. Su destrucción inhabilita el sistema de transporte de Kobe. El Ministerio de Obras Públicas japonés ordena una investigación. El ingeniero Hiraokazu Iemura es uno de sus principales expertos. La magnitud de los daños le causa un gran asombro. Para serles sincero, no nos esperábamos una destrucción semejante de los puentes, porque los habíamos construido para resistir la mayor fuerza sísmica del mundo y creíamos que su estructura era lo más fuerte posible. Iemura y su equipo están desconcertados. La autovía de Hanshin estaba diseñada para aguantar un terremoto de una magnitud de 8,1 grados, 22 veces más potente que el de 7,1 que la ha destrozado. La opinión pública exige respuestas. ¿Cuando se construyó se recortaron los gastos a costa de los materiales? Las primeras críticas de la opinión pública estaban orientadas a posibles errores cometidos durante la construcción. Iemura sabe que se ha puesto en entredicho la calidad de la ingeniería civil japonesa. Teníamos que demostrar a los ciudadanos que no se habían cometido errores durante su construcción. El equipo comienza la investigación. Uno de los fracasos más representativos es el colapso de la sección del este, donde quedó colgado de un borde el autobús de Yoshio Fukumoto. Una sección entera de autovía se descolgó de su pilote y dejó el autobús de Yoshio colgando peligrosamente sobre un vacío de 15 metros. Los expertos saben que algo así no debería haber sido posible, porque cada sección de 52 metros de largo está firmemente anclada a los pilotes mediante anclajes de hierro fundido de 190 milímetros de grosor. Pero cuando examinan los herrajes, comprueban que la potencia del terremoto los desgajó y que las secciones de la autovía quedaron apoyadas sobre los pilotes sueltas, sin ningún tipo de sujeción. Pero aún así, no entienden por qué se cayeron las secciones de la autovía, porque una sección de 965 toneladas, como sobre la que se encontraba el autobús de Fukumoto, tendría que haberse corrido 120 centímetros para salirse del pilote, y están convencidos de que ningún terremoto tiene fuerza para provocar semejante deslizamiento.
Iemura y su equipo inspeccionan las secciones y cuando examinan las cinchas de acero de 33 milímetros de grosor que sujetan la carretera, observan que el acero está aplastado y doblado. Entonces se dan cuenta de que el daño está causado por la colisión entre las secciones de 965 toneladas que chocaron unas contra otras y cuyos violentos impactos actuaron como martillazos que sacaron a la autovía fuera de su eje sobre los pilotes. Son las 5:46 minutos y 58 segundos. Cuando empieza el terremoto, los herrajes de acero que sujetan la carretera se abren y las distintas secciones empiezan a deslizarse y a chocar unas contra otras, empujándose fuera de los pilotes. Fukumoto se encuentra conduciendo por una superficie que se desliza de un lado a otro por debajo de su autobús. Frena en seco y las ruedas delanteras se quedan colgando de una sección que se ha desencajado de su pilar y ha resbalado varios centímetros hasta caerse al suelo. Si Fukumoto hubiese frenado unos metros más lejos, su autobús se habría despeñado desde una altura de 15 metros. No habría tenido muchas posibilidades de sobrevivir. Tal y como estaba la carretera, fue un milagro que sobreviviésemos. Pero Fukumoto y sus pasajeros han tenido aún más suerte de la que piensan. Si el terremoto se hubiese producido unos minutos más tarde, habría avanzado 4,5 kilómetros más por la autovía de Hanshin y habría llegado a una sección de más de 1 kilómetro de larga que resultó completamente destrozada. Parece el juguete de un niño que se ha venido abajo. Aquí los herrajes están intactos. En esta sección la fuerza del terremoto ha partido los propios pilotes. ¿Cómo ha podido ocurrir? Iemura y su equipo inspeccionan los pilotes y averiguan que están reforzados por 3 capas de acero. Es una técnica arquitectónica habitual. Las 2 capas exteriores recorren los pilotes de arriba a abajo, pero la capa interior se detiene a 1,5 metros del suelo. Las fotografías tomadas durante la investigación muestran esas barras más cortas sobresaliendo entre el hormigón destrozado. Fue exactamente por ese punto por donde se quebraron. Cuando tiembla el suelo, la autovía comienza a oscilar. Su enorme peso provoca una enorme presión sobre los pilotes. Segundos después, los pilotes se quiebran por su punto más débil, donde acaba la capa interior de refuerzo de acero. La pesada carretera se desploma sobre el suelo. Los investigadores calculan que si las barras interiores de los pilotes no hubieran sido tan cortas, la carretera de Hanshin habría resistido el terremoto. Queda claro que varios de los materiales de la autovía resultaban muy vulnerables. Sin embargo, se había construido siguiendo la estricta normativa antiterremotos de 1964, que garantizaba su resistencia frente a seísmos mucho mayores. ¿Qué falló entonces? Los datos revelan que el epicentro estaba a muy poca profundidad, a solo 15 kilómetros bajo la superficie, lo que provocó que la aceleración y la violencia de los movimientos fuesen especialmente acusadas. Y en 1964, los expertos carecían de información sobre ese fenómeno. Los investigadores descubren que la aceleración del terremoto de Kobe fue de más del doble de lo previsto por la normativa de 1964. Por eso, los daños causados a la autovía y a otras muchas infraestructuras de Kobe son tan graves. Ahora sabemos que el método de construcción que se empleó entonces no fue el correcto. El gobierno japonés actualizó la normativa en 3 ocasiones después de la construcción de la autovía de Hanshin, pero las leyes solo fueron aplicables a las nuevas estructuras, no a las preexistentes. Los investigadores ya están empezando a esclarecer por qué el terremoto de Kobe resultó tan inesperadamente destructor. Ya han explicado por qué las casas tradicionales japonesas fueron una trampa mortal para sus moradores, por qué las infraestructuras resultaron devastadas y por qué el terremoto impactó de lleno en la ciudad, provocando que sus vecinos viviesen unos segundos catastróficos. Faltan 20 segundos para el desastre.
Un terremoto golpea el extremo norte de la isla de Awaji. Se abre paso a través de una falla desconocida previamente y se dirige directo a Kobe a 9.000 kilómetros por hora. Faltan 14 segundos. La falla que hay bajo la ciudad se fractura y desata un cataclismo. Sacude la autovía de Hanshin como si fuese un juguete, rompe los herrajes de acero y derrumba secciones enteras. El autobús de Fukumoto se queda colgando sobre el abismo. A 4,5 kilómetros de distancia parte los pilares defectuosos de hormigón y acero que soportan la carretera y más de 1 kilómetro de autovía elevada se desploma sobre el suelo. En cientos de casas al este y al oeste, el terremoto provoca que se hundan los tejados y aplasten a más de 5.000 residentes. Justo 20 segundos después de la primera actividad sísmica, los temblores se detienen. La ciudad de Kobe está reducida a escombros. Pero todavía falta una pieza del rompecabezas por encajar. ¿Por qué se hundió el suelo en la zona del puerto? ¿Tendrán algo que ver con ello las erupciones de agua y barro que se han presenciado? El terremoto de Kobe supone un duro golpe para la economía local. La peor parte se la lleva la zona de los muelles, vital para el comercio de la ciudad. El puerto está tan dañado que la actividad no se reanuda hasta 2 años después, provocando pérdidas de más de 30.000 millones de euros. Los investigadores se dan cuenta de que en esta zona los daños son distintos que en el resto de la ciudad. Hay áreas en las que el suelo se ha hundido dramáticamente y 9 kilómetros de muelles de hormigón se han sumergido en el agua. Los investigadores se enteran de que testigos presenciales como el bombero Makoto Fuji informaron de inundaciones de agua procedente no del mar, sino del interior de la tierra. Vi cómo salía agua del subsuelo en una erupción de unos 10 metros de ancho y 1 metro de alto. Cuando lo vi, no sabía qué podía ser. Es un dato crucial. Los investigadores sospechan que el bombero ha presenciado un fenómeno muy poco habitual que causan algunos terremotos grandes. Negata, al centro norte de Japón, 1964. Esta película original muestra un surtidor de agua embarrada manando de la tierra durante un terremoto. Fue la primera vez que se grabaron imágenes de ese fenómeno. Socava los cimientos de los edificios y provoca graves daños. El fenómeno se conoce actualmente como licuefacción y ocurre cuando un terremoto golpea una zona de suelo anegado de agua, como es el caso del subsuelo de la isla del puerto de Kobe. La isla del puerto es tierra ganada al mar en la bahía de Kobe. Las autoridades municipales vertieron 80 millones de metros cúbicos de arena procedente de las montañas de Roko en un área de 4,5 kilómetros cuadrados. Fue un proyecto que duró 14 años y culminó en 1980. Las zonas rellenas de tierra constituyen normalmente una cimentación perfectamente fiable para los edificios, pero bajo la superficie, el subsuelo se encuentra apenas compactado y está saturado de agua. 5 horas 46 minutos 58 segundos. Se produce el terremoto y su onda expansiva remueve el suelo arenoso y blando de la isla del puerto. Si coges un bote de café molido y lo agitas, sabes que los granos de café cambiarán de posición. Eso es más o menos lo que ocurre con la arena. El terremoto la agita y los granos de arena se asientan de otra forma. Los huecos entre los escasamente compactados granos de arena están llenos de agua. El terremoto compacta con fuerza los granos de arena y ejerce una presión enorme sobre el agua, expulsándola hacia el exterior. Lo que observa Fuji no es una tubería de agua rota, sino una inundación de suelo licuificado. Los investigadores concluyen que lo que destrozó el puerto de Kobe fue una licuefacción a gran escala. Tras el desastre, las autoridades reconstruyeron la ciudad mediante la más moderna tecnología a prueba de terremotos.
Se gastaron casi 6.000 millones de euros solo en el puerto y reconstruyeron los muelles con unos cimientos mucho más profundos que resistirán cualquier terremoto futuro. Casas modernas con techos ligeros y paredes sólidas han sustituido a las viviendas tradicionales de los barrios residenciales, y la autovía elevada ha sido rehabilitada con una inyección de 2.200 millones de euros y barras de acero reforzado en los pilotes. Yoshio Fukumoto sigue conduciendo un autobús. Su peripecia le convirtió en el conductor de autobuses más famoso de Japón, pero la sola mención del terremoto continúa dándole escalofríos. Ahora, cuando veo un terremoto, siento un pánico insuperable. Me dan muchísimo miedo. Yukiko Shono sigue viviendo en Kobe, en el mismo solar donde falleció su hijo Satoshi. Ahora se dedica a dar charlas para enseñar a la gente cómo reaccionar en caso de terremoto. Lo menos que puedo hacer por aquellos que murieron es intentar salvar más vidas en el próximo desastre. Cuando me vaya al otro mundo y me reúna con mi hijo, le sonreiré y le diré que puede estar orgulloso de su madre. Tras el desastre de Kobe, el gobierno de Japón introdujo un plan nacional de estrategia para catástrofes con el fin de asegurar una respuesta de los equipos de rescate lo más rápida posible en caso de terremoto. Cuando se produjo un terremoto de una magnitud de 6,8 grados en la ciudad de Nagata en 2004, los equipos de salvamento solo tardaron unas horas en llegar al lugar del siniestro. La tragedia de Kobe obligó a los japoneses a reconsiderar la protección de sus ciudades frente a los terremotos. Viven en un país propenso a los terremotos y eso no lo pueden cambiar, pero las lecciones aprendidas en el terremoto de Kobe salvarán miles de vidas la próxima vez que se produzca otro.